Bueno, gracias, Anto. Les doy la bienvenida a toda esta charla. Vamos a hablar en el fondo del sueño infantil y cómo esta pandemia y el estado de cuarentena, de confinamiento ha afectado a nuestro sueño y cómo ayudarlos en el fondo con algunos consejos para que podamos mejorar nuestra calidad de sueño y nuestras horas de sueño también. Entonces vamos a partir con una primera pregunta para ver en el fondo en qué contexto estamos, el público, qué tan frecuentemente ha tenido problemas de sueño previo a esta cuarentena. Anto, si nos puedes poner la primera pregunta. Aquí va la primera pregunta y pueden contestarla. Es muy fácil, solo tienen que apretar. Y la Es votación anónimo. es anónima. Eso es importante, es anónimo, así que no se preocupen. Voy a dar como 30, 40 segundos para responder. El hecho de que pongamos por más de 3 meses quiere decir que haya sido un problema mantenido, no solamente un problema de una noche, de un par de noches, sino que haya sido durante un periodo de 3 meses algo que haya ocurrido ya sea una vez, ocasionalmente, frecuentemente, pero dentro de un periodo de 3 meses, ¿qué tan frecuente fue esto? Ok, voy a cortar la votación aquí y voy a publicar los resultados. Ya, entonces tenemos que más o menos la mitad de las personas han tenido algún hijo o algún familiar que tuvo problemas de sueño con diversa severidad de estos problemas, algunos menos frecuentes que otros, y la otra mitad no ha tenido previo a la pandemia problemas de sueño. ¿Ya? Eso por un lado es bueno, y también coincide un poco con lo que uno ve en la literatura, y con lo que se reporta, que en general más del 50% de los niños tienen en algún momento de su vida, ya sea en su estado, o sea, siendo niños o bien más grandes como adolescentes, tienen en algún momento de su vida algún problema del sueño con diferentes grados de persistencia, o sea, si esto se mantiene o no se mantiene, y también con diferentes grados de severidad. ¿Ya? No sé por qué no puedo avanzar la presentación. Ahí sí. Entonces, este es un poco el cronograma. Vamos a partir viendo el rol del sueño, su importancia, cómo se va desarrollando el sueño con la edad y cuáles son sus reguladores. Luego vamos a ver cuáles son los requisitos para tener un buen sueño, cuándo yo puedo decir que dormí bien, y también el impacto que ha tenido el confinamiento en el sueño, y finalmente ver algunos consejos para un buen dormir. ¿Ya? El dormir es parte fundamental de nuestras vidas. Como les decía, es algo frecuente en los niños y también frecuente en los adultos. Y la importancia de tener estas charlas y de educar a los padres y también en un futuro también poder educar a los niños para que ellos mismos sepan la importancia que tiene para ellos el sueño. La importancia está en que el sueño no solamente va a ser importante para la salud mental, la salud física y la calidad de vida de los niños, sino que también para la calidad de vida y el bienestar de toda su familia, ¿ya? Los problemas del sueño tienen repercusiones en toda la familia. Estudios muestran, por ejemplo, en el caso de los preescolares, que los preescolares que tienen mal sueño repercute en la vida de sus padres, hace que los padres tengan mayor ausentismo laboral, mayores niveles de estrés, puedan cursar con depresión, incluso en el fondo tienden más los padres que duermen mal, producto del mal sueño de sus hijos, tienden a optar por castigos físicos hacia sus hijos, afectando obviamente la calidad de vida, el bienestar mental de los seres queridos. El rol del sueño, bueno, el sueño es importante no solamente en la salud física, sino que también en la salud mental y va a participar en la mantención de diversas funciones corporales normales y ritmos, ¿ya? O sea que nuestro cuerpo funcione bien va a depender en gran parte de un buen sueño. Además tiene una participación en la regulación del peso corporal, ¿ya? Tanto como sueño peso, que no se atribuye al aumento de la ingesta o a disminución de la actividad física, sino que propiamente porque duermen mal, ya sea de manera, como les digo, excesiva o insuficiente. Además, el sueño participa en la regulación de la frecuencia cardíaca, ¿ya? O sea, tiene un rol cardiovascular muy importante.
y que se hace especialmente importante en los adultos, ¿ya? Los pacientes que tienen trastornos del sueño, por ejemplo, vinculados a apneas del sueño, a ronquidos y en general a todo el espectro de trastornos del sueño asociados a la ventilación, tienen mayor riesgo de tener infartos y de tener problemas cardiovasculares, ¿ya? También el sueño es importante en lo que respecta a la actividad inmunológica, ¿ya? Ahora que está tan de moda tener un buen sistema inmunológico que nos proteja del coronavirus y de otros virus, de bacterias, es muy importante el sueño porque en el momento del sueño se van a desarrollar procesos que nos permitan montar respuestas inmunes y respuestas a los diferentes agentes que nos atacan, ¿ya? Y finalmente también el rol, uno de los importantes roles del sueño está en el funcionamiento neurológico, ¿ya? Como es de esperar, el buen sueño determina un buen aprendizaje al día siguiente, y que el niño esté receptivo a los contenidos y a las cosas que le quiera enseñar su profesor. Entonces también es muy importante para el funcionamiento de nuestro cerebro, para el establecimiento de redes neuronales, y para garantizar en el fondo buenos procesos de memoria, de aprendizaje y de retención de información. Y el síntoma más frecuente y más reproducible, o sea, si uno le preguntara a todos los padres y a los niños, cuando tienen un mal sueño, ¿en qué se va a reflejar eso al día siguiente? Es en fatiga o somnolencia, ¿ya? La somnolencia como esa sensación de sueño durante el día, en el momento que deberíamos estar despiertos, el niño está somnoliento, se refriega los ojos, no tiene ganas de hacer nada, un niño también que ha dormido mal, está somnoliento, tiene menos iniciativa de hacer cosas, está menos activo, es un niño que también va a tener menos creatividad, su juego va a ser un juego mucho más sencillo, producto de que se afectaron etapas del sueño en que el niño estaba desarrollando diversas funciones que determinan su funcionamiento al día siguiente. Y el otro síntoma, como les decía, es la fatiga, que es un síntoma más físico, ¿cierto? Que es esta sensación de cansancio físico, de agotamiento, es la manifestación más física de la falta de sueño, ¿ya? Y este síntoma, ya sea la somnolencia o la fatiga, a veces son difíciles de encontrar al día siguiente. A veces si vemos que un niño no quiere hacer cosas, lo vamos a atribuir más a que tiene mala conducta o que está oposicionista, pero muchas veces eso se debe a un mal sueño, y corrigiendo el sueño se corrigen muchas veces problemas de conducta y problemas de iniciativa que tienen los niños, de no querer hacer sus tareas, por ejemplo, de no querer participar en algunos juegos. Durante la infancia especialmente el sueño es muy importante para el desarrollo cerebral, ¿ya? Y para la maduración cerebral. En los 5 primeros años de vida se está desarrollando el cerebro, y para eso va a ser muy importante que el niño tenga un buen sueño, ¿ya? Las conexiones neuronales, que son las que finalmente después determinan las funciones que va a tener el cerebro, van a depender de el establecimiento de estas comunicaciones entre las neuronas durante el sueño. Además, el sueño participa, muy importante, en la consolidación de la memoria, o sea, de las cosas que el niño se haya expuesto durante el día, en la noche las va a poder retener, fijar en su memoria, y después poder reproducirla los días siguientes. Funciones muy importantes también en el aprendizaje, asociado también a esta función en la memoria, en el procesamiento de la información, es decir, que los niños se expongan a algún contenido, se expongan a algún estímulo sensorial, y después puedan retenerlo, darle algún sentido, asociarlo a alguna emoción, poder después ocupar ese mismo contenido, o sea, en todo el proceso de tomar una información y ocuparla y retenerla y después ocuparla, participa el sueño. Y finalmente también en las funciones ejecutivas, que son funciones que nos permiten dirigirnos hacia un objetivo, o sea, poder planificarnos, poder reunir las condiciones necesarias para llegar a un objetivo y finalmente cumplir ese objetivo y evaluar si se cumplió tal como nosotros lo habíamos planificado. Eso, en palabras simples, son las funciones ejecutivas, que son especialmente importantes, por ejemplo, en los niños que tienen déficit atencional, ¿ya? En los niños con déficit atencional fallan las funciones ejecutivas, y lo primero que debería uno descartar es que no hayan problemas asociados al sueño. A veces mejorando el sueño, mejora el funcionamiento ejecutivo y mejora el déficit atencional y también la hiperactividad, ¿ya? Entonces, como vemos, es muy importante el sueño tanto en lo que va a ser los procesos de aprendizaje, los procesos de memoria, en varias cosas que son claves de establecer, de asegurar el periodo de desarrollo del cerebro.
Y vamos a la pregunta 2. Ok, ahora va. Pregunta 2. En esta es de opción múltiple, así que pueden apretar más de una. Ahí va. Y yo creo que con eso vamos a... Ahí van los resultados. Ya. Es que ahí faltó, parece que la opción de todas las anteriores, que la habíamos puesto también. Claro, sí, pero... es que de todas las anteriores, se podían apretar más de una, entonces si querían responder todas las anteriores era... Ah, ya. Porque encontré que poner todas las anteriores iba a ser muy obvio que esa era la respuesta. Ya. Claro, lo importante es que la mayoría reconoce que el sueño está implicado en todas estas funciones y que por lo tanto el mal dormir se va a ver reflejado en todas estas cosas. ¿Ya? Entonces, la respuesta, claro, eran todas. ¿Ya? La falta de sueño lleva a aumento de la fatiga diurna, o sea, de este cansancio físico, de estas ganas o pocas ganas de hacer las cosas, y alteración de vigilancia, o sea, de esa capacidad que tenemos de estar despierto, de estar atento, de estar concentrado, y también del desempeño al día siguiente. Ya los niños que duermen mal se ve que tienen peores notas al día siguiente, están menos concentrados, como les decía, están menos receptivos a la información. ¿Ya? Entonces, influye muy importantemente en el desempeño laboral y también en el desempeño escolar en los niños. ¿Ya? También está implicado en el control de las emociones. ¿Ya? Los niños que tienen falta de sueño o un mal sueño están más lábiles emocionalmente, van a llorar con mayor facilidad, van a tender a ser pataletas. De hecho, los niños con mal sueño suelen tener el diagnóstico de trastorno de desregulación emocional, en que los niños no pueden autorregularse, no pueden controlar sus emociones y tienen mala tolerancia a la frustración, mala tolerancia a la negativa. ¿Ya? Entonces, importante también en la regulación de las emociones. ¿Ya? En tercer lugar, también está implicado en el comportamiento, en la conducta, y de manera muy importante. Los niños que tienen mal sueño suelen al día siguiente tener mala conducta, estar más agresivos, más oposicionistas con sus padres, y también se pueden ver comportamientos regresivos, es decir, que los niños retroceden en etapas de su desarrollo. Por ejemplo, niños que hayan logrado el control de esfínteres pueden perder el control de esfínteres después de un periodo largo de privación de sueño, ¿ya? O sea, varias noches sin dormir o un periodo de, por ejemplo, un mes en que varias de esas noches el sueño estuvo comprometido, pueden retroceder en etapas, a veces cosas que hayan aprendido, ser más difícil que las manifiesten, todo eso es producto de un mal sueño. Y también alteración de los ritmos biológicos, ¿ya? El cerebro, además de controlar el sueño, controla en paralelo varios ritmos, como el ritmo del hambre y la saciedad, también el ritmo intestinal, y todos esos están en paralelo controlados al sueño. Por lo tanto, un mal sueño también va a determinar alteración de todas estas cosas. Sabemos que después de un día en que hemos dormido en exceso o hemos dormido mal, al día siguiente hasta el hambre está distinta, nuestros horarios también de querer comer están alterados, entonces todos estos ritmos van, como les digo, en paralelo y para tener un buen funcionamiento en todas las áreas necesitamos dormir bien. ¿Cómo se va desarrollando el sueño a lo largo de la vida? Vamos viendo aquí, estas son las recomendaciones de la Academia Americana del Sueño, y vamos viendo que a medida que van pasando los años van disminuyendo el requerimiento de sueño, y el cambio más importante se da en los 2 primeros años de vida. ¿Ya? Ahí se da el mayor salto entre dormir un recién nacido entre 16 y 18 horas,
o sea, prácticamente más de la mitad del día durmiendo, y dentro de ese periodo se incluyen un promedio de 3 siestas y media al mes de vida, ¿ya? En el fondo, es alta el requerimiento de sueño, y ese sueño se divide en sueño diurno y en sueño nocturno. Entre los 2 y los 12 meses ya el requerimiento de sueño disminuye entre 12 y 16 horas, y en esas horas se incluyen un promedio de 2 siestas al día a los 12 meses, ¿ya? Por lo tanto, vamos viendo que va disminuyendo el requerimiento de sueño total y también de las siestas, ¿ya? Y alrededor de los 4 meses ya se establece el sueño nocturno, se consolida el sueño nocturno. Por lo tanto, los niños, a partir de los 6 meses aproximadamente, ya comienzan a dormir principalmente de noche. Si tienen siestas, que son totalmente normales a esta edad, son siestas probablemente más breves y de sueño un poco más ligero, porque el fuerte de su sueño está en la noche, ¿ya? Ya entre el año y los 3 años, el requerimiento baja a 10, 16 horas, con una siesta al día a los 18 meses, entre los 3 y los 5 años, entre 11 y 15 horas, y en este periodo solo el 50% de los niños duerme siesta, el otro 50% ya no duerme siesta. Por lo tanto, va disminuyendo el requerimiento de sueño y también el requerimiento de siesta. Ya entre los 5 y los 14 años, entre 9 y 13 horas, y ahí el requerimiento de siesta depende un poco de la raza. Ya los niños que tienen raza blanca tienen menor requerimiento de siesta que los niños de raza negra. ¿Ya? Y entre los 14 y los 18 años, los adolescentes deberían dormir entre 7 y 10 horas, y la siesta a esta edad y en adelante sugiere en general un sueño insuficiente o un trastorno del sueño. ¿Ya? Un niño a partir de esa edad ya no debería tener necesidad de sueño, salvo que esté durmiendo mal en la noche y por lo tanto tenga que compensar el sueño nocturno con una siesta, ¿ya? Si bien acá yo les muestro lo recomendado, hay varios estudios, el último de ellos publicado en enero de este año, en el Sleep Medicine, que es una revista importante de sueño, que muestran que a pesar de que estas son las recomendaciones, el promedio de sueño puede ser, podría estar fuera de estos rangos, si bien se mantendría la condición de normalidad. O sea, un niño, por ejemplo, a los 6 años podría dormir 8 horas, al día siguiente sentirse bien, al día siguiente funcionar bien, y eso igual estaría dentro de la normalidad, pese a que la recomendación está entre las 9 y las 13 horas. O sea, probablemente las recomendaciones tienen que ampliarse un poco y ajustarse, porque estos estudios han demostrado que niños normales pueden caer, obviamente no tan lejano a estos rangos, pero caer cercano a estos rangos sin entrar en el rango, e igualmente considerarse un sueño normal, ¿ya? Este estudio que yo les menciono incluyó a muchos niños, alrededor de 7.000 niños, y se dieron cuenta que a medida que los iban siguiendo en el tiempo, los niños obviamente disminuía su requerimiento de sueño, pero el hecho de dormir menos o más horas dentro de estos rangos sugeridos no implicaba que los niños tenían consecuencias para su salud, ¿ya? Entonces, por eso es importante considerar estas recomendaciones, pero como recomendaciones, no como cosas fijas ni como parámetros. Lo importante va a ser cómo se siente el niño al día siguiente, más que el número de horas que cumple, ¿ya? La regulación del sueño y la vigilia. Bueno, como sabemos, el sueño y la vigilia es como el yin y el yang, ¿cierto? Cuando hay uno, falta el otro, y la falta de uno lleva a que la balanza se inclina hacia ese lado, ¿ya? O sea, en el fondo, el sueño no es un fenómeno independiente y no es la falta de vigilia, sino que está en un perfecto equilibrio el sueño y la vigilia, y es un proceso que se regula a nivel cerebral, ¿ya? Y no solamente en una región del cerebro, sino que en varias regiones del cerebro, ¿ya? Y el sueño lo van a regular dos procesos. Primero, la regulación circadiana, que en palabras sencillas es nuestro reloj interno, que nos va a decir en qué momento tenemos que dormir y en qué momento ya nos tenemos que despertar, ¿ya? Esto es el ciclo circadiano, que así se le llama este ciclo de sueño y vigilia. Son ciclos naturales biológicos que nos sintonizan con el día y la noche, nos hacen que nosotros estemos despiertos de día y durmamos de noche. Tenemos que estar en sintonía, ¿ya? Es anormal estar durmiendo de día y despierto de noche porque no va en sintonía con el ciclo de luz-oscuridad, que es el ciclo fundamental que regula el ciclo circadiano, ¿ya? La luz y la oscuridad son el principal regulador de este reloj, ¿ya? Y este reloj a su vez tiene
una sustancia que se llama melatonina, que vamos a hablar un poco más adelante, pero la melatonina vendría siendo como el puntero o el segundero de este reloj, ¿ya? La melatonina va marcando el momento en que tenemos que dormir y en que tenemos que despertar en base a la cantidad que hay circulando en nuestro cuerpo, ¿ya? Y la melatonina está regulada por la luz y la oscuridad, ¿ya? La melatonina se va a liberar en nuestro organismo, va a estar circulando cuando haya luz tenue y cuando haya oscuridad, y su secreción, su producción por una parte del cerebro, que es la glándula pineal, se va a ver inhibida por la luz, ¿ya? Entonces, por eso es importante, cuando uno se va a ir ya hacia la tarde, se va a ir a acostar, que el ambiente tenga una luz más bien tenue, o ojalá esté más bien oscuro, porque eso me estimula a producir melatonina, y a su vez que voy a tener melatonina, me van a dar ganas de ir a dormir, y voy a tener un sueño normal con el nivel de melatonina adecuado para dormir, ¿ya? Y por eso también es importante durante el día exponerse a luz brillante, ¿ya? Y eso es fundamentalmente importante ahora que estamos en confinamiento, que muchas veces podemos tener la casa con luz más tenue para estar como más tranquilos, pero eso puede alterar nuestro sueño. O sea, durante el día tenemos que exponernos a luz brillante para que estimulemos la producción de melatonina durante la noche, como para que se busque ese equilibrio. Como la luz brillante inhibe la secreción de melatonina, vamos a estar muy despiertos de día, pero a su vez vamos a llevar el equilibrio hacia la noche, produciendo más melatonina, producto de que nos expusimos a harta luz brillante, y eso nos va a hacer dormir mejor, tener un mejor sueño, ¿ya? Y dentro de este ciclo, que como sabemos, como cualquier ciclo, pasa de una fase a otra, de fase de sueño, vigilia, luego vuelve a haber, o sea, hay un movimiento permanente de este ciclo. Hay periodos dentro de este ciclo en que va a haber máxima somnolencia y otros periodos que va a haber máxima vigilancia, o sea, vamos a estar muy despiertos. Los periodos de máxima somnolencia, uno de ellos está en la mitad de la noche, que coincide con el momento en que nosotros vamos a estar durmiendo. Por lo tanto, vamos a tener muchas ganas de dormir y vamos a estar durmiendo a medianoche. Y otro periodo de máxima somnolencia viene después de almuerzo, ¿ya? Es un momento en que nosotros en general estamos despiertos, pero podemos sentir esa tendencia a querer dormir, a tener sueño después de almuerzo, y eso es normal porque es parte de nuestro ciclo. Eso no implica que nos tengamos que necesariamente ir a acostar y tener una siesta, pero es normal que tipo después de almuerzo tengamos una leve tendencia a querer dormir, que nos baje un poquito el sueño, que a veces en el caso de los niños se resfrieguen un poquito los ojos, ¿ya? Y también van a haber periodos de máxima vigilancia en que vamos a estar muy despiertos. Uno de los periodos de máxima vigilancia es cuando nos despertamos, entonces ahí tenemos la tendencia a estar muy vigil, muy activos, muy despiertos, y el otro periodo de máxima vigilancia viene hacia la tarde, ¿ya? Entonces también es normal que hacia la tarde, cuando ya deberíamos nosotros estar bajando el ritmo, podemos tener un periodo, y los niños pueden tener ese periodo siendo totalmente normal, en que como que se activen un poco. Lo importante es no darle importancia, en el fondo no ponerse a hacer, no por el hecho de estar más activo, ponerse a hacer actividades que nos activen aún más, sino que considerar que ese periodo es normal, el niño puede querer hacer más actividades, pero igualmente hay que seguir teniendo esta rutina de sueño dirigida a poder descansar durante la noche, o sea, tener una rutina que se organice hacia el sueño nocturno, ¿ya? Y el otro importante regulador es la homeostasis sueño-vigilia, que en palabras simples es nuestra balanza, que nos mantiene en equilibrio la cantidad de sueño y la cantidad de vigilia, ¿ya? Entonces tenemos por un lado el reloj, por otro lado esta balanza, ¿ya? Y esta balanza funciona, por ejemplo, de manera similar a la balanza del hambre y la saciedad, ¿cierto? Cuando llevamos muchas horas sin comer, la balanza se inclina a llevarnos a comer para que nos equilibremos. Esto es lo mismo, cuando llevamos muchas horas despiertos, la balanza se inclina a llevarnos a dormir para poder lograr este equilibrio. Y además de las horas que llevamos despiertos, otro regulador de esta balanza va a ser el sueño de la noche anterior. Si la noche anterior tuvimos un mal sueño, la balanza se inclina a que el sueño de esta noche sea más profundo y también puede ser más prolongado para lograr nuevamente el equilibrio, ¿ya? Y como regulador de ambos procesos, de la homeostasis y la regulación circadiana, tenemos
claves o pistas internas y pistas externas o ambientales, ¿ya? Como pistas internas tenemos las variaciones individuales, ¿ya? Dentro de la normalidad van a haber personas que van a tener más necesidad de sueño, menos necesidad de sueño, y ambos pueden llegar al día siguiente a tener un funcionamiento normal, no tener fatiga, no tener somnolencia, ¿ya? Entonces, a pesar de que estas cosas, de que nuestro reloj funciona y que nuestra balanza funciona, igual van a haber variaciones individuales, ¿ya? Y eso se manifestaba también en el estudio que les mostré antes, ¿ya? Y dentro de las claves externas o claves ambientales, tenemos el tipo de tareas o el ejercicio que se hace durante el día. Si nosotros durante el día hacemos actividades muy activantes, sobre todo hacia la tarde, hacemos actividades que nos estimulan mucho, que nos hacen estar despiertos, eso también puede alterar nuestro sueño, a pesar de que nuestro reloj esté funcionando normal y a pesar de que nuestra balanza esté funcionando normal. ¿Ya? Lo mismo el horario de las comidas, ¿ya? Si tenemos un horario de comida muy tardío, eso igual va a alterar nuestro sueño, a pesar de que los otros dos mecanismos estén funcionando bien. Incluso si todas estas cosas ocurren de manera sostenida, o sea, normalmente en esa casa se come tarde o se come a horas distintas, eso a largo plazo puede terminar afectando nuestra balanza y afectando nuestro reloj interno. ¿Ya? Lo mismo con las alarmas. Nuestro reloj interno se ajusta a esas alarmas. Cuando tenemos una alarma para despertarnos, muchas veces pasa que uno se despierta antes de la alarma porque el ciclo más o menos se reguló en base a esa alarma, ¿ya? Y otro regulador son las actividades que tenemos agendadas. Por ejemplo, en el caso de los niños, el ir al colegio regula un poco su reloj, y ese reloj se pudiera haber desordenado un poco ahora que no están yendo al colegio, ¿ya? Y esta presencia de claves ambientales que puedan regular o alterar nuestra balanza y nuestro reloj muestra la importancia de tener horarios establecidos para irse a la cama, para levantarse, y también la importancia de crear un ambiente de sueño. Es muy importante, y nuestro reloj, nuestra balanza son sensibles a lo que pasa en el ambiente. Por lo tanto, si tenemos un ambiente que tenga mucha luz hacia la tarde o mucho ruido, van a ser actividades que nos van a poner más activos, más alertas, y eso va a interferir con nuestro sueño, ¿ya? Entonces, es muy importante poner atención a las claves ambientales y también a las claves internas para poder mantener lo más normal posible funcionando nuestro reloj y nuestra balanza sueño-vigilia, ¿ya? Entonces ahora vamos a la pregunta 3. Aquí va, ya se han unido más personas. Voy a lanzar la pregunta, aprovecho de avisarle a los que se acaban de unir que no se preocupen, que el micrófono y la cámara no se pueden activar a menos que yo lo permita. Un aviso de utilidad pública. Y aquí va la próxima votación. En este se puede votar por una alternativa. Y voy a dar más o menos 30-40 segundos. Ya, esto es importante verlo previo a la pandemia, porque obviamente el confinamiento, la pandemia pueden haber alterado un poco los patrones de sueño y de vigilia de los niños. Por eso es importante que haya sido antes de la pandemia. Y vamos a cortar el tiempo para que los últimos, doy 5 segundos para los que no nos han alcanzado a decidir. Listo. Ya. Entonces tenemos un 16% que son búhos, un 32% que son alondras, un 38% que son variables, o sea, a veces son búhos y otras veces son alondras, y otros que no podría calificarlos. Bien, o sea, estamos como un tercio alondra, un tercio variable. Ya. Ya. Y esto entonces de ser búho o ser alondra tiene un poco que ver con el tiempo en que dormimos, ¿ya? Van a haber fundamentalmente dos requisitos para un buen sueño: cumplir número de horas necesarias, que es el tiempo, y cumplir con una higiene de sueño, que es lo que nos determina la calidad del sueño, o sea, el poder tener un sueño profundo y un sueño que realmente nos sirva para repararnos, ¿ya? Para descansar.
¿Ya? En relación al tiempo, tenemos que es un importante indicador de la necesidad de sueño. Como les decía, el tiempo de sueño también va en relación a esta balanza, y por lo tanto hay veces que vamos a tener mayor necesidad de sueño por diferentes cosas, porque las noches anteriores no hayamos dormido bien, y eso se va a traducir en que una noche puedo dormir más que otras noches, producto del mal sueño que tuve noches anteriores. O sea, igual es un concepto variable, no es que los niños siempre tengan que dormir un número exacto de horas, lo normal es que se muevan en un rango, ¿ya? Y hay variaciones individuales en los requerimientos de sueño y en las tolerancias a la falta de sueño, ¿ya? O sea, no podemos, a una misma edad, no podemos comparar a un niño con el otro, porque puede que teniendo diferentes horas de sueño, los niños igual logren un buen sueño y al día siguiente se sientan bien, se sientan descansados, estén con ánimo, se porten bien, tengan buena conducta. Entonces, en el fondo va a ser variable de niño a niño, y también la tolerancia a la falta de sueño va a ser variable. Hay niños que, sobre todo adolescentes, que se han acostumbrado a pasar de largo o a pasar hartas horas en que deberían estar durmiendo, ellos pasan en videojuegos o con el celular. Entonces, de a poco se van haciendo un poco más tolerantes a la falta de sueño, y al día siguiente a veces ni siquiera se les nota que durmieron mal, ¿ya? Entonces también hay una variación individual en la tolerancia a la falta de sueño. Y el concepto importante es que más que un número de horas, hay que cumplir los requerimientos del niño, lo que para el niño sea suficiente para al día siguiente sentirse bien y no tener estos síntomas que decíamos, la fatiga y la somnolencia, ¿ya? Entonces, ahí resaltamos también esto que mostraba el estudio, que más que cumplir estas horas recomendadas, lo importante es cómo está el niño al día siguiente y que dentro de haya dormido un número aceptable de horas, ¿ya? Y en relación al tiempo de sueño, se ha visto que una limitación de solo 30 minutos influye muy importante en la memoria del niño al día siguiente, de su capacidad de aprendizaje y también de su conducta, ¿ya? O sea, solo 30 minutos que yo le quito a un niño de sueño pueden repercutir en su funcionamiento al día siguiente, ¿ya? Y dentro del número de horas hay que considerar las horas a la hora que se tiene que levantar el niño, producto de que, por ejemplo, el colegio le queda lejos, ¿ya? Muchas veces pasa cuando uno le pregunta a los papás en la consulta, ¿cuánto duerme el niño? Consideran desde el momento en que el niño se duerme o se mete a la cama hasta la hora que llega al colegio, y eso son muchas más horas que las que el niño durmió, ¿ya? Entonces, hay que adaptar también el horario de sueño a, por ejemplo, si es que el niño se va a tener que levantar más temprano porque el colegio le queda más lejos, entonces acostarlo más temprano, ¿ya? Porque sabemos la repercusión que puede tener limitarle las horas de sueño al niño, ¿ya? Y el otro elemento de un buen sueño va a ser la calidad, ¿cierto? En el fondo, que se reúnan estas condiciones conductuales y ambientales y otros factores asociados al sueño para lograr un sueño efectivo y eficiente, ¿ya? O sea, efectivo en el sentido que yo logre descansar, y eficiente en el sentido que con el número de horas que tengo definida, yo logre ese descanso, en el fondo, porque no sería tan eficiente si yo requiero 20 horas de sueño para dormir. En el fondo nadie tiene tantas horas para dormir porque el resto del día hay que hacer otras cosas, ¿ya? Entonces, son todas estas condiciones que se reúnen para lograr un sueño efectivo y eficiente, y eso es lo que le llamamos la higiene de sueño, ¿ya? ¿Y por qué es tan importante educarse en la higiene de sueño, saber qué es una buena higiene de sueño? Porque el desarrollo de una higiene apropiada sienta las bases de conductas positivas de sueño a largo plazo. Es decir, si yo educo bien a un niño en higiene de sueño, le tengo sus horarios bien establecidos, su ambiente de sueño, cuido las conductas que tienen relación al sueño, que lo vamos a ver más adelante, quiere decir que ese niño en el futuro va a tener esas conductas ya establecidas y va a tener un mejor sueño como adolescente, ¿ya? Entonces es importante esto que invirtamos tiempo, sobre todo ahora, por ejemplo, en la pandemia, en que nuestro sueño se puede haber alterado, invirtamos tiempo en mejorar el sueño de nuestros niños y en educarlos también a ellos en lo que debe ser un buen sueño. Y que ellos entiendan que un buen sueño va a determinar que al día siguiente ellos se van a sentir mejor. Y en el fondo la familia completa también va a estar funcionando mejor si es que todos sus miembros duermen bien. Entonces, ¿qué entendemos por higiene de sueño? Ya lo vamos a ver un poco más adelante de manera concreta, pero en general se divide en tres áreas: horarios, conductas y ambiente. ¿A qué se refieren los horarios? A establecer horas y rutinas de levantarse e irse a la cama que sean consistentes para todos los días de la semana, ¿ya? ¿A qué me refiero? Que no sea tan distinto lunes a viernes versus sábado y domingo, ¿ya? O sea, que sean consistentes, parecidos durante todos los días de la semana.
Es difícil igual que el fin de semana, sobre todo en periodo escolar normal, uno le ponga tan estrictos los horarios a un niño, ¿ya? Porque obviamente en el fin de semana se relaja, los niños se pueden levantar más tarde, pero hay que tratar que dentro de se mantengan esos horarios y se mantengan esas rutinas, ¿ya? Hay que mantener horarios de comida y actividades definidos, ¿ya? Que el niño sepa que después de la cena, después de la comida, tiene que ducharse, después de ducharse va a leer el cuento y después del cuento le toca dormir. Eso le da estructura a nuestra vida, y eso es muy importante ahora en pandemia, ¿ya? Y eso también le da predictibilidad. O sea, el niño sabe lo que viene, por lo tanto no va a ser una pataleta cuando yo le ponga el límite. Él ya sabe cuáles son los límites y por lo tanto va a saber muy bien lo que viene, se va a preparar para eso y eso muchas veces, o sea, en el principio puede ser difícil establecer esos límites, pero la mayoría de las veces eso va a contribuir a un buen sueño en cuanto a número de horas y también a calidad de sueño, ¿ya? En relación a las conductas, dejar la cama para dormir, ¿ya? En general, los niños no tienen tantos problemas, pero sí los adolescentes que a veces se quedan en la misma cama estudiando o chateando, y eso genera un problema de relación con la cama, ¿ya? Nosotros tenemos que reservar mentalmente la cama que es solo para dormir, por lo tanto, cuando nosotros estemos en la cama, van a venir las ganas de dormir. Si nosotros ocupamos la cama para otras cosas, vamos a desordenar un poco el concepto de cama y eso nos va a afectar finalmente en nuestro sueño, ¿ya? Y lo otro importante, evitar el colecho, ¿ya? El colecho, además de todos los riesgos de salud que tiene, de que el niño se puede asfixiar producto de que el padre lo aplasta, en el fondo, aparte de eso, tiene implicancias muy importantes en lo que es el estrés y la calidad de sueño. ¿Ya? Se ha visto que los niños que duermen con sus padres en la misma cama o en camas que estén pegadas, hace que tengan los niños peor salud mental, los padres peor salud mental y también peor calidad de sueño. Duermen más mal, o sea, o duermen mal el niño y su padre, ¿ya? Entonces es importante reservar la cama para dormir y que sea la cama del niño, ¿ya? Lo otro, evitar alimentos que tengan cafeína o altos en azúcar durante la tarde, ¿ya? Porque en general estos alimentos son activantes, por lo tanto van a interferir con nuestro sueño, son parte de estas claves externas que, a pesar de tener un buen reloj y una buena balanza, nos pueden estar jugando en contra, ¿ya? Lo otro, ejercicio. Realizar ejercicio es muy importante para tener un buen sueño. Eh, Eso se ha visto a toda edad, que las personas que hacen ejercicio, hacen actividad física, tienen un mejor sueño en la noche, pero es importante que ese sueño, perdón, que ese ejercicio se haga no hacia la tarde, ¿ya? Porque si no puede tener el efecto totalmente contrario, de que ese ejercicio nos active y nos interfiera el sueño en la noche, ¿ya? Entonces hacer ejercicio, pero durante el día, muy importante. Lo otro, limitar las pantallas, ¿cierto? Bueno, eso es cada vez más evidente que las pantallas nos están afectando el funcionamiento, no solamente a los niños, sino que también a los adultos, y en general las pantallas también afectan el sueño, ya son exceso de luz, exceso de estímulos, exceso de ruidos. Nosotros cuando estamos enfrente de una pantalla generalmente tenemos una emoción asociada y eso nos activa, y eso interfiere con nuestro sueño, porque generalmente la exposición a pantallas es hacia la tarde, ¿ya? Nos ponemos a revisar los mensajes, los niños se ponen a jugar con el celular, con la tablet, o en los videojuegos, en el computador, o se ponen a ver tele hacia la tarde, y eso afecta a nuestro sueño, ¿ya? Entonces todo esto tiene que ver con las conductas de sueño, o sea, en disponerse de alguna forma para ir a dormir, teniendo conductas que sean favorables para nuestro sueño, no que nos vayan a jugar en contra de nuestro sueño. ¿Ya? Y finalmente el ambiente, bueno, se refiere a todas estas condiciones que se reúnen para que podamos dormir bien, en un lugar adecuado, en un momento adecuado, cuidar la temperatura de la pieza, cuidar los ruidos que hayan en la pieza, cuidar la luz. Ya dijimos que tiene que haber una luz tenue hacia la tarde y oscuridad cuando ya sea el momento de dormir, y también obviamente las pantallas, que el televisor no esté en la pieza, que ojalá el celular no quede en el velador, porque obviamente eso va a interferir con nuestro sueño. Y vamos a la pregunta 4. Entonces ahora es la misma pregunta del inicio, pero en relación a ahora, durante la pandemia, ¿ya? Para en el fondo poder comparar cuán frecuentes eran los trastornos antes y ahora de sueño.
Ok, voy a cortar la encuesta. Ahí están los resultados. Ya, entonces vemos que durante esta pandemia han aumentado mucho los problemas de sueño. Teníamos que antes de la pandemia, más o menos un 50% tenía problemas de sueño de distinta severidad, y ahora tenemos un 95% con problemas de sueño durante la pandemia. Ya, o sea, la pandemia es una cosa que nos ha afectado negativamente, al menos en nuestro sueño. Ya, entonces, ¿cuál es el impacto? Bueno, de la pandemia puede tener un impacto per se, ¿cierto? Por el hecho de que haya afectado nuestra salud, la salud de algunos de nuestros familiares, por el impacto económico, pero el principal impacto relativo a la pandemia es por el confinamiento, ¿ya? Estamos en una situación de estrés de duración indeterminada, no sabemos cuánto duró o cuánto va a durar, y tampoco sabíamos muy claro qué medidas se iban a tomar. Algunas de estas medidas, como la del confinamiento, muchas de esas fueron tomadas de manera brusca, por lo tanto no hubo forma de prepararnos, y esta condición de estrés está afectando nuestro sueño, ¿ya? Desde hace mucho tiempo se ha establecido la relación entre el estrés y el sueño. Por un lado, el estrés determina un mal sueño. Una persona que está estresada va a dormir peor, su sueño se va a fragmentar, se va a cortar por la mitad, o sea, o en varios segmentos, ¿ya? Va a tener problemas de conciliación. O sea, existe una relación establecida en los niños y también en los adultos del estrés y el sueño. Y por otro lado, una persona que tiene un mal sueño va a estar más sensible al estrés, ¿ya? Se va a estresar más durante el día si tuvo un mal sueño. Entonces se da una relación más bien bidireccional entre el estrés y el sueño. El estrés lleva a un mal sueño, el mal sueño lleva a estrés, ¿ya? ¿Y por qué es importante darle cabida ahora a manejar el sueño? Porque es importante que manejemos un buen sueño en nuestros niños, porque el buen sueño puede ser un elemento protector para los niños para poder afrontar las dificultades propias de la pandemia y del confinamiento, ¿ya? Ya vimos que el sueño es muy importante en la salud mental. Por lo tanto, si tenemos un buen sueño, el niño va a tener al día siguiente conductas más positivas, pensamientos positivos que lo van a proteger de deprimirse, de que tenga malos pensamientos en relación a la pandemia, de que en el fondo se vea afectado por el estrés que implica estar en esta condición, ¿ya? Entonces, lo primero es que el sueño funciona como un elemento protector, ¿ya? Y en segundo lugar, ¿por qué es importante darle cabida? Porque sabemos que es muy importante también en la conducta. Entonces, no solamente como regulador de las emociones, sino que también regulador de la conducta. Y un niño que tenga mejor conducta también va a ser más llevadero a la familia al enfrentar esta situación, y él mismo la va a enfrentar de una manera más positiva si ha tenido un buen sueño, y ese sueño lleva a mejor conducta, y esa conducta a su vez lleva a un mejor sueño, ¿ya? Entonces, por un lado nos ha afectado en la relación estrés-sueño, este confinamiento, y también nos ha afectado porque en la medida que han cambiado las cosas, han cambiado las conductas de sueño. Y dijimos que la conducta era uno de los elementos principales de la higiene de sueño, ¿ya? Entonces, por estos dos mecanismos nos ha afectado el confinamiento. ¿Y en qué cosas? Bueno, en primer lugar tenemos menor exposición a luz natural. Ya vimos que la luz era el principal regulador del ciclo circadiano, de este ciclo de sueño y vigilia, y por lo tanto, si nos exponemos menos a la luz, como está ocurriendo porque estamos la mayor parte del día encerrados, vamos a tener menor estímulo a la secreción de melatonina nocturna, ¿ya? O sea, nos exponemos menos, hacemos que haya menos melatonina hacia la noche, y sabemos que la cantidad de melatonina influye, ¿ya? Por otro lado, tenemos menor actividad física. Dijimos que el ejercicio, la actividad física estimula un buen sueño, siempre que ese ejercicio se dé a una hora adecuada y no en las últimas horas hacia la noche, ¿ya? Entonces gastamos, los niños gastan menos energía y por lo tanto también llegan a la noche con menos sueño, ¿ya? Y con, en el fondo, menor estímulo también para que esta balanza se incline hacia el sueño, ¿ya? Están como que la balanza estuviera más cargada hacia estar despierto, producto que no nos cansamos tanto, ¿ya? Por otro lado, también la sobrecarga asociado a los cambios que ha habido en los colegios, en las escuelas, en los jardines, porque este cambio en la forma de enseñar ha hecho que muchos niños se sobrecarguen, se sientan un poco colapsados por tanta tarea, por tener que conectarse, y eso en el fondo también ha llevado a estrés en los niños.
Además, también contribuyente al estrés ha sido esta exposición a noticias sobre el coronavirus, ¿ya? Por mucho que los niños no estén viendo la pantalla, escuchan lo que hablan sus padres, escuchan lo que está pasando en las noticias, y eso también lo está llevando a estrés, y como dijimos, el estrés altera el sueño. ¿Ya? También los cambios en las rutinas, ¿cierto? Nos podemos haber relajado en algunas cosas, ya no es tan rígida la hora que los niños se levantan, tampoco es tan rígida la hora que se acuestan, entonces eso también va afectando los horarios, ¿cierto? Que dijimos que también era un elemento importante de la higiene de sueño. También los niños están viendo a sus padres estresados, se están, como vimos, relajando algunos límites, hay incertidumbre, los niños no saben cuándo van a volver a clase y eso también les genera estrés, ¿ya? También, y yo esto lo considero de las cosas más importantes, tenemos imposibilidad de realizar actividades gratificantes. Los niños no pueden salir a jugar con libertad, no pueden hacer actividades que antes les permitían descansar o les permitían relajarse, por ejemplo, el contacto con otros niños. ¿Ya? Y eso también los está afectando desde el punto de la salud mental, y al tener los niños mayores niveles de estrés, estar más preocupados y tener menos espacios para relajarse, también eso está afectando su sueño. ¿Ya? También estamos teniendo mayor tiempo en familia en un espacio reducido, y eso ha hecho muchas veces que se acentúen problemas que existen entre los miembros de la familia, aumentando también el estrés familiar y la sobrecarga, y eso también puede haber hecho que, o se está viendo que los papás han tenido que tomar las funciones de profesor, y eso genera estrés en los niños, ¿ya? El papá no es el que tiene que ser el profesor, el papá se estresa porque tiene que hacer que el niño haga sus tareas, que cumpla con sus objetivos, y eso también genera estrés y hace que los niños también duerman mal, ¿ya? También los cambios en la alimentación, ¿cierto? Asociado a la menor actividad física, deberíamos alimentarnos tal vez menos, en el fondo no menos, pero deberíamos cuidar nuestra alimentación porque también estamos gastando menos energía, ¿ya? Y eso no necesariamente se ha dado. Muchas veces la ansiedad lleva a los niños a comer más, a estar más ansiosos, como uno dice, y eso también puede estar afectando a nuestro sueño porque los niños se van con el estómago más lleno de dormir, comen más cercano a la hora de dormir, y eso finalmente afecta, ¿ya? Y también otra cosa muy importante es que se ha deteriorado la asociación positiva que existía entre casa, relajación y sueño. Antes el niño sabía que en el colegio tenía que estudiar, que en el colegio tenía la exigencia, pero llegaba a la casa y en la casa ya se podía relajar, la casa era el momento en que el niño duerme, por lo tanto descansa, y eso se alteró, porque en el fondo la casa se convirtió en el colegio, la casa se convirtió en el lugar en que está la mayor parte del tiempo, ¿cierto? Poco rato los niños pueden salir al aire libre, porque también está limitado la circulación de las personas en las calles. Entonces, todo eso ha alterado, en el fondo, el concepto positivo que tenían los niños, que en la casa y durante el sueño era el momento en que yo me relajo, en el que yo me descanso, en el que yo reparo mis funciones mentales y también mi cuerpo. Y algo positivo, bueno, si uno siempre hay que tratar de ver el lado positivo de las cosas. Puede ser que este confinamiento nos haya llevado a mayor comunicación con familiares y apoyo entre miembros de una familia, y eso puede estar de algún modo o en algunas personas mejorando la calidad del sueño, ¿ya? Porque en el fondo tener una mejor calidad de sueño lleva a menores niveles de estrés, y a su vez el estar en contacto con miembros de la familia, el apoyarse, puede hacer que los niños estén más tranquilos, se sientan más contenidos, se sientan apoyados, y eso también mejore su sueño, ¿ya? Entonces vemos esta relación bidireccional. Lo mismo, el mayor tiempo en familia, que lo veíamos a veces como una cosa negativa, porque en el fondo se acentúan problemas o se hacen evidentes problemas que antes no eran evidentes. En este caso, el mayor tiempo en familia también podría permitir el mayor contacto con miembros distantes, ¿ya? Producto de las distancias, a veces algunas familias han retomado control con algunos familiares que vivían lejos, o se están haciendo llamadas, por ejemplo, a los abuelos más frecuentes, y eso también puede ser algo protector y favorecer una mejor salud mental en los niños, y por lo tanto también mejorar el sueño, ¿ya? Y también esto de los horarios, si bien a veces, la mayoría de las veces, el cambio de horarios nos desordena, también horarios menos estrictos de jornada escolar pueden ser una buena oportunidad para fijar calendarios de sueño y tareas más alineados con el ritmo día y noche. O sea, puede ser una oportunidad para ver bien cuántas horas duerme normalmente el niño, cuáles son las horas que él normalmente se va a la cama, y poder ajustar un poco o regular un poco su reloj, ¿ya? Poder ordenar un poquito su reloj.
Y entonces los trastornos que más estamos viendo en los niños son el insomnio y más en los adolescentes el desorden del ritmo circadiano sueño-vigilia, que en palabras simples es la pérdida de este reloj, ¿ya? O el desorden de este reloj. Este reloj se echa a perder, se para a veces, y esto muchas veces son problemas que ya traía el niño y que se acentúan en cuarentena o durante la pandemia, y otras veces son problemas solo agudos, ¿ya? Que ocurren ahora, producto de la situación, del estrés y de todo lo que están viviendo en relación a cambios de hábitos, cambios de rutina, etcétera, y cambios del ambiente también de sueño, ¿ya? ¿Y cuál es el riesgo? El riesgo es que estos problemas se hagan crónicos, ¿ya? El insomnio, bueno, tiene un alto componente de estrés, ¿ya? Una persona que está sometida a estrés probablemente va a tener problemas para conciliar el sueño, y a su vez, si uno previamente a esta pandemia tenía problemas de sueño relacionados al estrés, o por ejemplo el niño que si tenía una prueba dormía mal, ahora durante la pandemia va a ser más sensible a que su sueño también se altere por el estrés, ¿ya? O sea, van a ser estos niños más susceptibles a tener problemas de sueño, producto que ya antes traían esta sensibilidad a que su sueño se alterara por el estrés, ¿ya? Entonces, esa es la importancia de que el estrés puede significar problemas actuales, puede acentuar problemas anteriores, y el hecho de no manejarlos puede hacer que se cronifiquen, o sea, que estos problemas no solamente se limiten a lo que dure la pandemia, sino que se extiendan más allá de eso, ¿ya? Y definimos como insomnio, bueno, no vamos a hablar clínicamente del insomnio porque es un trastorno que requiere la evaluación de un neurólogo, pero sí saber que el insomnio es la dificultad para conciliar el sueño, o bien despertares nocturnos frecuentes, o bien despertarse antes de la hora planificada. Todo eso se considera insomnio. Y también las últimas clasificaciones incluyen también como insomnio la resistencia a irse a la cama, ¿ya? Ese niño que, por mucho que uno le programa en el fondo la hora de sueño, le establece bien su rutina, el niño no quiere irse a la cama, hace una pataleta para irse a la cama, etc., ¿ya? Y también se incluye como insomnio aquellos niños que requieren de la presencia del padre o del cuidador para quedarse dormidos, ¿ya? Todas esas cosas que yo les he dicho constituyen un insomnio, ¿ya? Y es importante que para considerar el insomnio como un problema de sueño, ¿ya? Tiene que estar el ambiente adecuado y las horas adecuadas. O sea, si yo no tengo una buena higiene de sueño, no puedo decir que el niño tiene insomnio, desde el punto de vista clínico, ¿ya? Para hacer el diagnóstico de insomnio como trastorno del sueño, tiene que haber una buena higiene, porque requiero de tener el tiempo suficiente para dormir y el ambiente suficiente, y a pesar de eso, tener todos estos problemas para conciliar el sueño, o los despertares, o el despertarse antes, o la resistencia a irse a la cama, o esta necesidad de tener un cuidador cercano para irse a dormir, ¿ya? Y finalmente, entonces, ¿qué podemos hacer para lidiar con los problemas de sueño en cuarentena? ¿Ya? Entonces, vamos a ir viendo en detalle estos tres elementos que vimos de la higiene. ¿Qué podemos decir respecto a los horarios de sueño? Esta pandemia nos ha desestructurado, entonces creemos una nueva estructura, ya hagamos un nuevo orden, porque como vimos, el orden le da predictibilidad a nuestra vida, le da predictibilidad a los niños, y hace en el fondo que ellos se puedan anticipar, ya saben lo que viene, por lo tanto lo van a afrontar mejor, ¿ya? Tener horas y rutinas de levantarse y acostarse que sean consistentes, que sean similares entre los días de semana y los días de fin de semana, reservar ratos para que los niños se relajen y tengan actividades placenteras, ¿ya? Eso es muy importante. ¿Ya? Al final, en la cuarentena, en el confinamiento, uno cae mucho en una rutina, pero hay que tener espacios protegidos para que los niños hagan lo que les gusta, ya no taparlos de actividades escolares, no taparlos de otras actividades, por supuesto que no ponerse tan libre en cuanto a las pantallas, que también nos quitan, las pantallas en general quitan horas en que los niños deberían estar jugando, ¿ya? Los niños más chicos jugando, los niños más grandes haciendo actividades que les relajan, que les gustan, ¿ya? Y tener ojo con actividades que los activen, ¿ya? Tratar que las horas antes de sueño, 2, 3 horas antes de irse a la cama, no tengan juegos que los hagan, que los estimulen mucho, que los hagan que se prendan demasiado, ¿ya? También, como vimos, tener horarios de comida y actividades definidos, o sea, tener una pequeña estructura, tampoco se trata de ponerse tan rígido, pero seguir más o menos un orden, ¿ya? Limitar cierta seguridad, ¿cierto? No darle chip libre porque tenemos más disponibilidad de tiempo en la tarde, no darle chip libre a los niños para que duerman todo lo que quieran, ¿cierto? Sabemos que hasta los 4 años es normal tener una siesta, y después es cada vez menos frecuente, por lo tanto tampoco obliguemos a un niño a tener una siesta, ¿ya? Y aprovechar la oportunidad
que nos da la cuarentena para permitir que el periodo de sueño se ajuste mejor al ciclo natural biológico. O sea, tratar de ajustarnos. Como les decía, este puede ser el efecto positivo de la cuarentena, el hecho de que tengamos más tiempo para observar nuestro ciclo normal de sueño, el ciclo normal de sueño de nuestros hijos, y nos podamos ajustar a él, ¿ya? En cuanto a las conductas de sueño, como les decía, la cama ocuparla para dormir solamente. Si un adolescente la va a ocupar para estudiar o se va a quedar ahí sentado haciendo otra cosa, tratar de cambiar el cobertor, cambiar el plumón de la cama o cambiar las almohadas para, como les decía, crear este concepto de que la cama es solo para dormir. Y la cama con esas sábanas y con esa almohada es solo para dormir. Porque si no generamos esta relación positiva con la cama, muchas veces nos vamos a meter a la cama y no vamos a tener el estímulo o la tendencia a dormir, ¿ya? Y eso también pasa cuando las personas no se pueden quedar dormidas, niños, por ejemplo, tienen que tratar de salirse de la cama, hacer otra actividad y después volver a dormir, ¿ya? No es bueno quedarse, cuando uno le ha costado quedarse dormido, no es bueno quedarse en la cama mucho rato más. Hay que tratar en el fondo, salir de la cama, hacer otra actividad breve y después volver a la cama, ¿ya? Obviamente esto de niños muy chicos no es así, pero en general desde la adolescencia en adelante hay que establecer esa relación positiva con la cama, reservar la cama entonces solo para dormir y que sea la cama del niño, ya no dejar que el niño se cambie de cama, ni menos cambiarlo uno mismo, llevárselo a la cama para que así los dos podamos dormir. ¿Ya? Evitar estos alimentos que sean activantes durante la tarde, hacer ejercicio regularmente durante el día y no previo a acostarse, y limitar las pantallas. Es inevitable, hay que tener como concepto que es inevitable que haya aumentado el uso de pantallas durante la pandemia, ¿ya? No hay que sentirse culpables por eso, a todos les ha pasado, pero hay que tratar de limitar el uso activo y pasivo de las pantallas, ¿ya? Activo en el sentido de que el niño tenga la pantalla al frente, y pasivo porque a veces el niño está comiendo y tiene la televisión prendida y eso obviamente igual lo está activando, ¿ya? Además de exponerlo muchas veces a noticias y cosas que el niño no debería estar escuchando, ¿ya? Y suprimir las pantallas, ojalá 2 horas antes de acostarse, ¿ya? Entonces tratar de poner un poco un filtro en cuanto a las pantallas. Y en general, en relación al ambiente de sueño, que el niño duerma en su pieza y en su cama, no colechos y compañía, o sea, si el niño despierta durante la noche, darle compañía, pero no sacarlo de la cama, ¿ya? Preparar el lugar y el momento para acostarse, ya las comidas, en fondo no dejar las comidas para última hora, tratar que las 2 últimas horas antes de irse a la cama el niño no coma, y sobre todo que la última comida sea una comida liviana, ¿ya? Ojalá que no coma golosinas en esa última comida. Ya lograr una temperatura óptima, 19 grados Celsius. Ahora, con el frío, uno a veces se pasa la mano con la calefacción, con la estufa, y al momento de irse a la cama hay mucho calor, ¿ya? Y eso afecta el sueño, ¿ya? También cuidar los ruidos, ¿ya? En el fondo toda la familia tiene que coordinarse para que los niños puedan dormir y para que todos puedan dormir, ¿ya? No tiene mucho sentido dejar al niño en su pieza y en la pieza al lado tener la luz prendida, tener la radio prendida, la tele prendida, porque obviamente eso no es un ambiente favorable de sueño, ¿ya? Privilegiar la luz tenue, que baje la luz hacia la tarde y obviamente la oscuridad al dormir. Es muy malo que los niños se queden dormidos con la luz prendida, ¿ya? También que sea una cama cómoda, ¿cierto? Ojalá las pantallas fuera de la pieza, tanto el televisor como las tablets, como los celulares, y privilegiar que los últimos 30 minutos antes de irse a dormir sean tranquilos, ¿cierto? No ponerse a discutir con el niño, no ponerse a pelear, que sean rutinarios, ¿cierto? Esto es lo que decíamos de anticipar al niño teniendo una rutina en orden y en el fondo con una duración que los niños sepan cuánto tiempo van a estar preparándose antes de irse a la cama. Antes de irse a la cama se recomienda, por ejemplo, que el papá les lea un libro, que a algunos niños a veces les gusta pintar antes de irse a la cama, cosas que los relajen, que los preparen para este momento de mayor tranquilidad y de descanso, ¿ya? Obviamente pasa un poco más en la etapa en el fondo escolar normal, que a veces los niños se ponen a último minuto a hacer las tareas para el día siguiente, o a hacer la mochila a último minuto, y eso los activa, ¿ya? Eso finalmente afecta su sueño, ¿ya? Y hay que buscar actividades estas como lectura, como rezar, como pintar, como contar un cuento, que el niño mismo invente un cuento, entonces esas actividades que le agraden también al papá, porque el niño se va a dar cuenta cuando el papá está forzado acompañándolo para dormir, se va a dar cuenta. Para el niño es evidente cuando el papá va a estar agradado acompañándolo y en el fondo una actividad que le agrade a los dos. Busquen un libro que en el fondo también haga que el papá pase un buen momento con el niño, ¿ya? Que no resulte algo forzado,
¿ya? Y también del ambiente de sueño hablamos de la luz natural, exponerse principalmente en la mañana a la luz, o sea, si voy a hacer que el niño salga una media hora al jardín, que sea ojalá en la mañana y mínimo 30 minutos, todos los días mínimo 30 minutos, porque como dijimos, eso influye en la liberación de melatonina, ¿ya? Si no puedo salir porque está lloviendo, cualquier cosa, abrir cortinas, abrir las persianas, favorecer que entre luz brillante, ya que yo me exponga durante el día a la luz y hacia la oscuridad en la tarde, ¿ya? Y luz tenue en la tarde. Y la última pregunta. Ahora va. Han habido muchas preguntas sobre este tema, así que ya. Acuérdense que son anónimas, así que no contesten con honestidad para poder ayudarlos mejor. Ok, vamos a finalizar la encuesta. Ya, o sea, tenemos como un 50%, un poquito más, un 56% que ha ocupado alguna vez la melatonina, y otra mitad, bueno, que no lo encontraron necesario, y otros que desconocen, probablemente no lo han escuchado o no lo han tenido que ocupar porque no se les ha planteado. ¿Ya? Lo preocupante un poco es que igual hay un porcentaje que la ha autoindicado, ¿ya? Y eso es lo que vamos a conversar, de por qué no es bueno que se autoindique la melatonina, si bien es un fármaco de venta libre, y es un fármaco que se ha promocionado mucho como natural, ¿ya? Natural, como vimos, sí, es natural en el sentido que es la misma sustancia que nosotros producimos, que la vamos a administrar como un medicamento, ¿ya? Como pastilla, ¿cierto? Pero hay que entender que nosotros sí tenemos melatonina y que solamente en algunos trastornos va a ser indicado usar melatonina, ¿ya? En el fondo nuestra melatonina funciona, ¿ya? Pero funciona en la medida que tengamos buena coordinación con lo que es la luz y la oscuridad, ¿ya? Y la melatonina es el fármaco hipnótico que más ha aumentado su uso en los últimos años, ¿ya? Y lo importante es que hay pocas guías que orienten a cuáles son las dosis adecuadas y en qué niños se puede utilizar, ¿ya? Es un fármaco que más bien se usa fuera del ámbito médico. Los médicos en general, los neurólogos lo ocupamos con trastornos específicos, con niños que tienen problemas neurológicos y tienen producto de esos problemas neurológicos, problemas del sueño, por ejemplo, niños que tienen déficit atencional, trastorno del espectro autista o síndromes específicos en que se altera el sueño. Y además los neurólogos lo podemos indicar una vez que se han establecido una buena higiene de sueño, y una vez que reconocimos que hay un problema del sueño que no responde a esta higiene del sueño, y por lo tanto ahí es necesario ocuparlo, pero no en todo problema del sueño. Hay algunos trastornos en que tienen indicación de melatonina y otros no. Pero lo importante es que haya una orientación médica asociada al uso de melatonina. Si bien yo puedo ir y comprarla en una farmacia, lo ideal es que no sea autoindicada, sino que esté con un trasfondo médico, ¿ya? Que alguien en el fondo la haya indicado de manera adecuada y también se haga un buen seguimiento de eso, ¿ya? Entonces, como vimos, es una sustancia de producción endógena, nosotros la producimos, que está inducida por la oscuridad y suprimida por la luz, eso lo sabemos, ¿cierto? Y tiene un rol fundamental en regular el ritmo circadiano. Dijimos que este ritmo, este reloj que teníamos, está regulado por la luz y la oscuridad, y en eso participa la melatonina, en el fondo, viendo inhibida su secreción, su producción, cuando hay luz, ¿ya? Hay niveles muy bajos los 3 primeros meses de vida y luego aumenta, ¿ya? Y eso va en concordancia con que los 3 primeros meses de vida el sueño es fundamentalmente diurno y nocturno. Dijimos que los recién nacidos, por ejemplo, duermen igualmente de día y de noche, no distinguen mucho lo que es el sueño de día versus el sueño que van a tener nocturno. En cambio, ya a partir de los 4 meses ya se organiza un poco el sueño, y dijimos que desde esa edad ya el sueño se consolida en la noche. Y eso tiene que ver también con la secreción de melatonina, ¿ya? Hay un efecto potente de la edad, los niños tienen mucha mayor concentración de melatonina que los adultos, pero eso no es porque los niños produzcan más, sino que es más bien por el peso corporal, ¿ya?
y por lo tanto los preescolares tienen niveles mucho más altos que los niños escolares, y los escolares a su vez que los adolescentes, ¿ya? No hay una edad mínima definida de administración en general. Lo seguro es administrarlo después del año de vida, pero siempre que esté indicada, ¿ya? No quiere decir que ya el niño cumplió un año y ya le puedo dar melatonina si duerme mal, ¿ya? Es un compuesto exógeno que adelanta el inicio del sueño en pacientes que tienen insomnio de conciliación y trastorno del ritmo circadiano, ¿ya? En estos dos trastornos es donde ha demostrado utilidad, en los niños que tienen problemas para quedarse dormidos y en los niños que tienen desorden de este reloj interno, ¿ya? Y en estos pacientes mejora el estado de salud de los niños y disminuye el estrés parental, ¿ya? Es segura a corto y largo plazo en estos grupos, que son en los que se ha estudiado, ¿ya? Y si el problema es de mantención del sueño, o sea, el niño se despierta durante la noche, la melatonina generalmente no es efectiva. Y de hecho muchas veces los niños empiezan a tomar melatonina, producto que no podían quedarse dormidos, y ahora se quedan dormidos súper bien, pero se les empieza a cortar el sueño durante la noche. Y eso muchas veces es provocado por la melatonina, ¿ya? O sea, por una dosis excesiva de melatonina se puede lograr fragmentar el sueño en un niño que no tenía el sueño fragmentado, sino que su problema era de conciliación del sueño, de inicio del sueño, ¿ya? Entonces, puede mejorar las alteraciones del ritmo sueño-vigilia y disminuir la latencia de sueño, es decir, el tiempo que nos demoramos en quedarnos dormidos desde el momento que nos disponemos a dormir o desde el momento que nos acostamos, en niños que tienen entonces trastornos de inicio del sueño y o dificultades en levantarse a la hora convencional. Pero este efecto lo va a tener cuando lo demos a una hora correcta y en una dosis correcta, ¿ya? Entonces, por eso es que hago énfasis en que tiene que ser indicada y seguida por un neurólogo, ¿ya? O por un pediatra. Su momento de administración juega un rol crítico en los resultados del tratamiento, ¿ya? No da lo mismo en qué momento tomarse la melatonina. Se ha visto que su mejor acción se da cuando se da 3 a 4 horas antes de la hora de inicio del sueño habitual, ¿ya? Entonces no hay que darla a la media hora antes o justo antes que, uy, me acordé que se va a quedar dormido, darle la melatonina, ¿ya? Hay que tratar de darla las horas antes, ¿ya? Y a mayor dosis es más importante darla más temprano, ¿ya? O sea, si yo estoy dando una dosis alta, eso en el fondo lo sabemos los neurólogos, tenemos que tratar que esto sea lo más cercano a las 4 horas antes y no tan cercano a las 3 horas antes de este inicio habitual de sueño, ¿ya? Y también lo que les decía, ojo con los problemas de mantención del sueño cuando este sueño se corta, producto de la melatonina, cuando esta melatonina está en una dosis más alta de lo que debería, y también ojo con los efectos adversos, ya son efectos infrecuentes, pero hay que tener cuidado, y por eso esto tiene que tener un seguimiento médico, porque es una sustancia natural, como la venden y todo eso, pero puede tener efectos adversos. Igual es una pastilla, una cosa externa que estamos introduciendo en el cuerpo de un niño, en el cuerpo que, o sea, en un niño que puede estar tomando otros medicamentos, por lo tanto, un medicamento más sí va a tener importancia, ¿ya? De estos efectos adversos, como les decía, son infrecuentes, pero pueden ser desde efectos somnolencia al día siguiente, cómo aumentar la enuresis, que es que los niños se orinen durante la noche, puede generar efectos gastrointestinales también, puede generar cefalea. Entonces, en el fondo, hay efectos adversos descritos y por lo tanto es importante que se supervise, que sea un tratamiento supervisado, ¿ya? Y finalmente mostrarles esta página que se llama Sleep for Kids, que les enseña a los niños con diferentes cosas, con juegos, cómo funciona el sueño, qué hacer cuando no duermes, los sueños, y también incluye un calendario de sueño, ¿ya? Que va a ser muy importante para chequear, para que los mismos niños ya un poco más grandes chequeen si están durmiendo bien o mal, y también si están haciendo cosas que les favorecen el sueño o que les perjudican el sueño. Por ejemplo, escriben cuántas bebidas de estas gaseosas o activantes se han tomado durante el día, todas las actividades que pueden haber tenido antes de dormir, cuántas horas durmieron, cómo se sintieron al día siguiente, ¿cierto? Si tuvieron problemas para quedarse dormidos o durante la noche. Y entonces también cómo estuvieron al día siguiente, si tenían energía, si se sentían más bien con poca energía, si se sintieron despiertos durante el día o tuvieron que tomar alguna siesta, cómo anduvieron en el colegio. O sea, eso es para que finalmente el niño compare
el día que tuvo menos horas de sueño con el día que tuvo más horas de sueño y se dé cuenta que eso tiene un impacto en su calidad de vida y en su funcionamiento el día siguiente. O sea, que él mismo se dé cuenta que cuando durmió mal, tuvo peor funcionamiento el día siguiente, se sintió peor. A veces los mismos niños describen que no saben qué les pasa, pero están enojados. Y eso puede deberse al sueño. El sueño traduce muchos problemas, no solo mentales, sino que físicos. Si un niño está durmiendo ahora mal durante la cuarentena, puede ser secundario a todo el estrés, a las nuevas cosas, a las nuevas experiencias que está teniendo. Por lo tanto, hay que ponerle atención al sueño y educar también a los niños en la importancia que tiene el sueño. Ya, si no les explicamos, no lo vamos a convencer de que se tiene que dormir a una hora adecuada, no lo vamos a convencer que tiene que dormir alejado de las pantallas, ¿cierto? Que no tiene que ver el celular antes de dormirse. Entonces también es un proceso que hay que ir educarnos nosotros en la importancia del sueño, y nosotros también dar el ejemplo como adultos, ¿cierto? Cuidar nuestro sueño, porque finalmente nuestro sueño va a ir muy de la mano del sueño de nuestros niños, ¿ya? Nosotros tenemos que tener buenas conductas para que nuestros niños también tengan buenas conductas de sueño. Eso, muchas gracias. Muchas gracias, Maida, por esta presentación. La encuentro muy buena, muy educativa. Y tenemos un espacio para algunas preguntas. Por ejemplo, tenemos una que se ha repetido harto, que nos llegó antes de la charla y ahora, durante la charla, que tiene que ver con el colecho. Varios de que su hijo no se quiere dormir solo, o que tiene su propia pieza, pero no le gusta dormir acompañado y se cambia de cama. Varias preguntas que tienen relación con eso, que cómo se puede hacer para mantener al hijo en su cama o que use su cama y que no se cambie de cama todas las noches. Ya. Bueno, lo importante es que el niño busca el colecho porque quiere contención, quiere que lo apoyen, quiere que lo calmen. Entonces, en el fondo, la conducta favorable no es negarle esa compañía, pero ir a acompañarlo a su cama. Eso es lo fundamental, que el niño no cambie de cama. ¿Ya? Si el niño se va a la cama del papá, volver con el papá a la cama del niño, acompañarlo, hacerlo sentir seguro, contenerlo y en el fondo acostumbrarlo a que el sueño el niño lo tiene que tener en su cama. ¿Ya? Es difícil porque obviamente en la medida que nosotros nos cambiamos de cama también se está afectando nuestro sueño. La mayoría de los papás van a tratar de solucionar este problema metiendo al niño en su cama y ahí los dos se quedan dormidos. Pero eso se ha visto que altera la calidad de sueño, como les decía, altera la calidad de sueño de los dos. O sea, al final, por mucho que él esté durmiendo en mi cama, yo voy a dormir mal, él va a dormir mal, y además favorece una conducta anormal de sueño. ¿Ya? Lo normal es que el niño duerma en su cama, se acostumbre a dormir en su cama, y en la medida que el niño se sienta contenido, acompañado, va a lograr conciliar el sueño en su propia cama. ¿Ya? Al principio va a costar, ¿cierto? Porque el niño va a querer muchas veces dormir en la cama de los papás, entre el papá y la mamá. Pero si el papá se levanta con paciencia y va a acompañar al niño, esas conductas van a ir disminuyendo y el niño se va a ir haciendo el hábito de que él duerme en su cama y que él mismo busca, en el fondo, se autocalma con el papá al lado. ¿Ya? O sea, nadie le está pidiendo al niño que se calme solo, ¿ya? Y sobre todo ahora en la pandemia pueden haber muchos niños que ahora se están despertando, que antes no se despertaban, y la recomendación es esta: volver a la cama con el niño, acompañarlo hasta que el niño vuelva a quedarse dormido. Y si hacemos esto de manera repetitiva, se va a ir generando el hábito de que el niño sabe que cuando él se despierte va a llorar o va a ir a buscar al papá, pero el papá lo va a acompañar, pero lo va a acompañar apoyándolo también en esa capacidad que tiene él de buscar su propia calma y su propio sueño, ¿ya? Alrededor de entre el año y los 2 años de vida, los niños van aprendiendo a cómo ellos mismos calmarse, ¿ya? Y ellos mismos lograr el sueño, ¿ya? Los recién nacidos, obviamente, ellos requieren que la mamá los mesa y los haga dormir. Entre el año y los 2 años, el niño ya desarrolla esa capacidad de él mismo sentar las condiciones para quedarse dormida, o sea, poner de algún modo su voluntad para quedarse dormido. Entonces, para ayudar a eso y al desarrollo de esa capacidad, es muy importante que el papá lo acompañe en su cama y que el niño vaya aprendiendo a calmarse en paralelo a que el papá lo acompaña, en paralelo a que él se siente tranquilo. Tampoco está adecuado en el fondo dejar que el niño, o sea, decirle no, vuélvete a tu cama, porque eso va a generar más estrés en el niño, porque no se va a sentir contenido, no se va a sentir apoyado en esto. ¿Ya? Por eso es importante que vuelvan a su cama, pero con el papá.
¿ya? Y lo mismo pasa cuando una guagua, un niño menor de 1 año, en el fondo, 6 meses, 8 meses, se pone a llorar durante la noche. Obviamente ese niño no se sale de su cama, pero es importante ir hacia la cama del niño y acompañarlo, pero no sacarlo de la cama. Cuando yo lo saco de la cama, o le prendo la luz, o hago cualquier conducta que altere en el fondo su organización de sueño, su cuna, su cama, estoy alterando en el fondo ese orden mental que va estableciendo el niño. ¿Ya? Entonces ahí es importante, si el niño se despierta durante la noche, las veces que se despierte, que el papá vaya, o la mamá en el fondo, en general se recomienda dividir la noche, que la mitad de la noche esté a cargo del papá, la otra mitad a cargo de la mamá, y que al papá que le toque en esa mitad de la noche vaya, lo acompañe, le hable de manera tierna, le puede poner el chupete, pero que no lo saque de la cama, que no le prenda la luz, que no se lo lleve a su cama, porque eso altera finalmente el orden del niño. Y el niño tiene esa capacidad de autocalmarse y de volver a dormir, apoyado siempre por el papá, pero tiene esa capacidad. Entonces hay que estimularle a que trabaje esa capacidad. Perfecto. Tenemos otra pregunta que también puede ser muy útil para los papás que tienen más de un hijo. Y dice, si teniendo niños de distintas edades, por ejemplo, aquí da su ejemplo que tiene uno de 1 año, 10 meses y uno de 6 años, 2 meses, ¿es mejor que cada uno duerma en habitaciones separadas? O sea, si son muy distintos los patrones de sueño, por eso es importante de cada niño, ¿cierto? Si tienen distintos requerimientos muy distintos de sueño, o hay uno, por ejemplo, que se despierta más veces que otro en la noche, ahí sería recomendable que duerman en piezas separadas. Igual el compartir piezas también le ayuda a los niños porque saben que tienen a alguien cerca. Ya, si se despiertan en la noche, saben que hay alguien ahí y a veces los hermanos entre sí se apoyan, les dicen cositas en la noche como para que se calmen los hermanos más chicos. Entonces ayuda, pero si los patrones de sueño son muy distintos, puede llegar a ser perjudicial que un niño duerma en la misma, por ejemplo, que duerma un niño menor de 1 año con un niño más grande de 5 años, porque los niños menores de 1 año normalmente tienen varios despertares que son normales durante el sueño y eso puede alterar el sueño del hermano de 5 años. Perfecto. Están preguntando también por, aparte de la melatonina, por ejemplo, agua de melisa o aceites de lavanda, ese tipo de como remedios para ayudar al sueño. Ya, en general cosas que se ingieran no se recomiendan, ¿ya? O sea, agüitas y esas cosas no tienen un efecto demostrado en el sueño, ¿ya? Pero si algún olor en particular al niño le gusta, lo relaja, eso podría ser, ¿cierto? Preparar algunos papás que a veces ocupan como infusiones o inciensos, cosas así que, bueno, no tienen ningún impacto negativo tampoco, ¿ya? Pero cosas que se ingieran como agüitas o sustancias o, no sé, diversas cosas que a veces surgen como secretos de la naturaleza, es mejor que no, porque es poco predecible el efecto. Hay pocos estudios que ocupen tanto esa sustancia y que las hayan estudiado bien y que permitan en el fondo recomendarlas como cosas seguras. ¿Ya? Y siempre puede haber interacción con otras cosas que recibe el niño, con otros medicamentos que recibe el niño. Entonces, si es un niño que le gusta o que ha demostrado tener un buen sueño asociado a algún olor o algún sonido o algo así, se puede incluir. Pero así como algo en particular que haya demostrado utilidad, una agua de melisa, algo así, no. Incluso hay algunos jarabes vitamínicos que a veces algunos pediatras recetan, pero tampoco serían útiles. En general, esos jarabes a veces incluyen antihistamínicos, o sea, medicamentos para la alergia, y al final es el medicamento para la alergia el que hace dormir, porque en general esos medicamentos generan somnolencia. Entonces, al final, nada, si hay algún problema del sueño, bueno, evaluación por neurólogo, cuando este problema en el fondo afecte la calidad de vida del niño, sea frecuente, sea persistente, y ahí el neurólogo verá si es que es necesario partir con melatonina o ocupar algún hipnótico dirigidamente. ¿Ya? Aquí hay varios casos que son un poco más particulares, que yo creo que quizás no nos va a dar el tiempo para hacer una especie de diagnóstico que vendría siendo como una consulta a la doctora. Pero aquí, por ejemplo, preguntan que cómo puede saber alguien si su hija tiene problemas con el hábito de dormir o si ya tiene un problema mayor de sueño, como porque, por ejemplo, aquí hay gente que dice que tiene su hija tiene esta higiene de sueño, pero igual tiene problemas para dormir. Ya, o sea, si a pesar de la higiene de sueño, de que, como decimos, tiene un tiempo suficiente
y un ambiente suficiente, y a pesar de eso sigue con problemas de sueño, o sea, sigue con algún problema del sueño, él debería consultar, ¿ya? Porque muchos de los problemas, la mayoría de los problemas son por conductas, ¿cierto? Son por mala higiene de sueño. Pero una vez que uno mejoró la higiene, si el problema persiste, ahí requiere evaluar si hay alguna otra cosa asociada, hay problemas específicos que se asocian a problemas del sueño, como decíamos, el niño puede tener un diagnóstico mayor, como un trastorno del espectro autista, un déficit atencional, alguna epilepsia específica que altere el sueño, como hablaba un papá al inicio, epilepsias, ¿ya? ELES es una epilepsia que específicamente afecta las fases de sueño, y hace que, como la actividad epiléptica es en esa fase de sueño, altera la función del sueño en ese momento, que es la de descansar, la de reparar, y también el aprendizaje, ¿ya? Entonces esos niños en general tienen mal aprendizaje al día siguiente. Entonces en esos casos es mejor consultar a un neurólogo, porque hay muchas cosas que considerar. Los problemas del sueño son frecuentes asociados a malas conductas, malos hábitos de sueño, pero una vez que eso se aseguró y el niño tiene buena higiene y todo bien, probablemente sea un problema mayor. A veces requiere de algún examen específico, como una polisomnografía, para estudiar bien el sueño. Y lo otro, a la higiene, asociado a la higiene, también es, sobre todo en esta época, asegurarse que no sea el estrés el desencadenante de estos problemas del sueño, ¿ya? Porque si el problema, por ejemplo, partió justo ahora en pandemia y el niño tiene otros indicadores de ansiedad, por ejemplo, está comiendo distinto o está yendo al baño de manera distinta, o uno lo ve que el niño está preocupado, que el niño se pone a llorar durante el día, es también para consultar a algún psicólogo, algún psiquiatra, porque probablemente el desencadenante de esos problemas del sueño es el estrés, es la preocupación producto de este periodo. Ok, tenemos también, hay personas que están preguntando por la página web que mencionaste al final. Yo se las puedo mandar, si quieren. Una vez que termine el curso, se las puedo mandar a todos para que tengan... O puede volver atrás con la presentación también y mostrarles la página, que hay varias personas que están preguntando por la página. Y aquí tenemos una mano levantada de Valesca, y quizás yo creo que esta sería la última pregunta porque ya son las 8:30, y yo creo que todos tienen que ir a comer, ir a acostar a los niños también. Entonces, esta Valesca te va a dar la palabra. Puedes desbloquear tu micrófono y contigo podemos cerrar la... Hola, buenas noches, ¿me escucha bien? Sí. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Mire, en mi caso tengo mi hijo de 6 años, que es diagnosticado con epilepsia benigna de la infancia, principalmente su foco realiza la descarga nocturna. Le indicaron melatonina, llevamos un mes con ella, y yo quisiera comenzar a retirarla. La doctora me dio la autorización y es de forma paulatina, y vi en él el efecto que dijo usted al final de la melatonina, que lo hace caer muy rápidamente en un sueño profundo, 2 a 3 horas, y se levanta durante la noche, despierta, es como que fueran las 7 de la mañana. Es el efecto que produjo en él. ¿Cuál es el horario que yo tendría para hacerlo dormir, ya que estoy haciendo esa buena higiene del sueño que la tenía antes, pero el antecedente de mi hijo es bastante extenso como para exponerlo ahora? Pero ¿cuál sería el horario preciso para que él se fuera a dormir? ¿Qué edad tiene él? 6 años. 6 años. Yo creo Toma clobazam. Ya, claro, bueno, el clobazam per se es un medicamento que da sueño, por lo tanto también va a depender del horario que le dé el clobazam, el horario que él también tenga sueño y se quiera ir a dormir. Pero en general, a esa edad, a las 9 de la noche es un buen horario, ¿ya? Porque ¿Ya? a esa edad tienen que cumplir con entre 12 y 14 horas de sueño, por lo tanto, si se duerme a las 9, se puede despertar bien a las 7, a las 8, y con eso sentirse bien al día siguiente. ¿Ya? Y por lo tanto, 3 horas antes de eso, darle la melatonina. Si ya está en retirada, bueno, probablemente es un efecto transitorio. Lo que no entendí, está en retirada porque ya cumplió su efecto la melatonina. Claro, es que habíamos quedado en acuerdo con la doctora en eliminar la melatonina, pero debido a que se levantaba en la noche, tenía este despertar nocturno, porque se tuvo que retirar el levetiracetam. Ah, ya. Que estaba, no tendría por qué haber sido administrado porque venía con otro neurólogo, por eso le digo una extensa historia clínica de él, y llegamos hasta la doctora Ríos, y ella no salvó a mi hijo, porque la parte conductual de Ignacio era tremendo.
Ya, Dormía durante la noche súper bien, pero en el día era, como quien dijo, un demonio de Tasmania, en la claro. parte conductual. Y al retirar ese medicamento nos dimos cuenta que, claro, comenzó a despertar en la noche, pero la parte conductual volvió a ser el niño de antes. Mm. Ya llevamos años ya en esto, entonces estamos comenzando recién con ella. Ya, claro. Bueno, ahí también hay varios factores. El control de la actividad epiléptica durante la noche debería también mejorar el sueño. Los niños que tienen descargas nocturnas suelen tener peor ¿Mm? sueño, se fragmenta el sueño, entonces en él probablemente, claro, la melatonina tuvo su efecto. En general, los tratamientos se recomienda que no sean por menos de un mes, Ah, porque son efectivos desde un mes en adelante, pero ya ¿mm? cuando cumplieron su función, está bien retirarlo, dependiendo de la dosis en que la haya tomado, el retiro podría ser gradual, ¿cierto? En el fondo no sé hasta qué dosis Claro. llegó, pero se ve esto de que se fragmenta el sueño con la melatonina, ¿ya? Sobre todo si la melatonina estuvo, porque en general los niños con epilepsia requieren altas dosis de melatonina, 9, 12 miligramos, y eso a veces hace que, como es tan alta la dosis, se empieza a fragmentar el sueño. Entonces ahí uno no sabe si es producto de la melatonina, producto de la actividad. Exactamente. Ahí el electroencefalograma también da información de si es propio de la actividad epiléptica, pero si el electroencefalograma está más bien limpio durante la noche o durante el sueño, probablemente sea para atribuírselo a la melatonina. Ya, doctora. Perfecto. Ahora el otro, disculpe, los espantacuco no sirve de nada. Nosotros dejábamos la luz encendida del baño, porque hay un pasillo entre el dormitorio de nosotros y el de él. La luz, Usted recomienda, dice que no. o sea, ojalá, porque si al niño le llega por alguna parte la luz, por el rabillo del ojo le llega la luz, eso ya es un estímulo y le está Ya, desordenando su reloj, ¿ya? ya, El perfecto. espantacuco, bueno, no tiene nada de malo en el fondo, si al niño con eso se relaja, le gusta, bueno, pero el espantacuco es como esa cosa que da la luz, ¿cierto? Sí, Da, una luz. ya. No, Es más que nada idealmente, para el pasillo. claro, no, idealmente estas cosas que emiten luz, sobre todo porque es luz artificial, entonces a veces eh, desordena aún más el reloj biológico, porque no es la luz natural que regula la melatonina, sino que además es una luz potente, brillante, muy brillante, es más brillante que la luz natural. Entonces Ujú. eso podría hacer que el niño además esté más activo durante la noche, producto de que esta luz lo está activando. Ya, doctora. Perfecto. Eso, muy amable, gracias. Gracias por tu pregunta. Yo creo que por tiempo no va a poder seguir con las preguntas porque se están poniendo también bien específicas. Comentarles, o sea, decirle a todos que muchas gracias por venir a esta charla. La idea era un poco esto, entregar una pincelada, una base de lo que es tener una buena higiene y unos buenos hábitos de sueño, que como decía la doctora, puede que mejoren la mayoría de los problemas. Y un par de comentarios, por ejemplo, que vamos a tener muchas más vamos a tener varias más charlas. Una pregunta que hicieron es si la dieta cetogénica puede contribuir a regular los sueños reparadores. Vamos a tener una charla de dieta cetogénica que la va a hacer nuestra pediatra y nuestra nutricionista, que son el equipo de dieta cetogénica que tiene la clínica, nuestra clínica. Y bueno, invitarlos a que vayan, a que se inscriban en las próximas charlas, que por Instagram o si quieren me dejan su correo, me escriben y yo les puedo enviar las otras charlas que vamos a tener. Y que si, bueno, lo que decía la doctora, que si ya establecen y logran hacer un hábito de sueño saludable, pero los problemas persisten, puede ser la opción consultar con un especialista, con un neurólogo. Y comentarles que, por supuesto, pueden ir con la doctora Magdalena González, que es excelente y está atendiendo online. Estamos haciendo telemedicina en este tiempo de cuarentena, para que todo... Ahí vamos a estar la página de Sleep for Kids, que la pueden anotar y si alguien la necesita me la pueden pedir por correo. Yo voy a estar atenta y respondiendo todo si tienen esas dudas. Y con eso, nada, agradecerles a todos por conectarse, por la participación. Nos gusta harto que hayan tenido estas preguntas, se hayan mantenido atentos y hayan participado. Muchas gracias a todos y muchas gracias a la doctora. Una excelente charla y les dan varios comentarios dándole las gracias. Y que estuvo muy buena su presentación. Súper. Ok.
Entonces, con eso concluimos y nos vemos el próximo martes, que es el tema de niños con necesidades especiales en cuarentena, que yo creo que también hay varios aquí que les puede servir. Y eso, los dejamos muy invitados a la próxima charla y gracias por participar hoy día. Buenas noches. Chao, buenas noches.